Bueno chicos, en esta ocasión vamos a hacer un ejercicio bastante sencillo para ilustrarles a ustedes cómo funciona la interacción de PHP con HTML. PHP es un lenguaje que corre en el servidor web. La función básica de PHP es las instrucciones que se hacen en este lenguaje se traducen en código HTML, de manera que la persona que abre el navegador y trata de inspeccionar el código que nosotros hicimos en PHP, lo único que va a encontrar es código HTML. Para ilustrarles lo que estoy comentando, vamos a ver esta actividad. Dice, diseñar un código en PHP que presente una tabla como la siguiente. Ustedes pueden ver aquí que hay una tabla que pone países europeos y aquí está en esta columna que ocupa 3 filas y tenemos aquí una división de países europeos en la parte superior y países mexicanos en la parte inferior. Eso se puede hacer fácilmente con HTML, pero en ocasiones dentro de nuestro programa necesitamos hacer código PHP para poder hacer lo que necesitamos hacer. Y acá dice el número correlativo debe ser generado utilizando un ciclo for o while. El número correlativo se refiere a este de aquí, este 1 que va caminando hasta el número 6. Eso quiere decir que ese número no lo vamos a simplemente a pintar, sino que lo vamos a generar con un ciclo. Si ustedes ya vieron programación, introducción a la programación, sabrán que los ciclos son instrucciones propias de cualquier lenguaje de programación que permiten hacer tareas repetitivas sin tener que escribir el código inherente a cada repetición. Es decir, se coloca la instrucción que sabemos que va a repetirse dentro de esa instrucción de ciclo y cada vez que va pasando o que el ciclo va dando la vuelta, va haciendo la instrucción que está encerrada dentro de él. Ahora, lo que estamos buscando es algo como esto, ¿sí? Algo más o menos así. Y si nosotros le damos aquí, por ejemplo, en inspeccionar, vamos a darnos cuenta que aquí lo único que hay es HTML. ¿Sí? Solamente HTML. Aquí no hay ni indicio de código PHP. ¿Por qué? Porque el PHP es un lenguaje que trabaja en el servidor. O sea, es decir, corre en el servidor y el servidor envía el HTML al navegador del cliente. Y eso es lo que el cliente va a ver. De esa manera, nosotros podemos establecer que nuestro programa fuente, nuestro código fuente va a tener seguridad. Cosa que no se puede hacer en un lenguaje, por ejemplo, como JavaScript. Bien, antes de comenzar a trabajar en PHP necesitamos tener el servicio de Apache funcionando. No necesitamos el MySQL ni ningún otro porque solamente vamos a trabajar con PHP, digámoslo así, simple. Entonces, iniciamos acá y vamos ahora a abrir el editor. Vamos a utilizar el Sublime Text y vamos a crear un nuevo archivo. Para que inmediatamente me tome las características de un HTML y yo pueda generar una plantilla HTML, yo voy a guardar este archivo. Vamos a llamarlo países.php y aquí vamos a escoger vamos a crear un código HTML automático. Vamos a escribir HTML 2.5. Fíjense cómo la plantilla inicial aparece. Eso es gracias a que dentro de los paquetes del Sublime Text instalamos la extensión Emmet. Presionamos tabulador. Vamos a guardar nuevamente. Y aquí donde dice documento vamos a colocarle, por ejemplo, el título que tenemos aquí, construcción de una tabla en PHP. Colocarle eso. Esto solamente se va a ver en la barra del navegador.
Entonces, lo que necesitamos es crear una tabla como esta. Aproximadamente como esta. ¿Qué tenemos aquí? Que tenemos un título llamado tabla de países. Vamos a colocar un título en H1 que va a llamarse tabla de, colocarlo así, países. Le vamos a dejar un espacio en blanco, BR. Ahora, hay cosas que nosotros podemos hacer en HTML normal y corriente. Por ejemplo, abrir la tabla y cerrar la tabla. Eso lo podemos hacer en HTML común y corriente. Pero lo podemos hacer también en PHP. ¿Cómo lo podemos hacer en PHP? Para poder escribir en PHP nosotros tenemos que encerrar lo que vayamos a hacer entre las siguientes marcas. PHP, así. Y aquí sería el final del código. Todo lo que esté escrito dentro de estas dos marcas es código PHP o va a ser interpretado por el navegador como código PHP. Utilizamos la instrucción o el comando de PHP echo que me sirve a mí para sacar algo al navegador. Entonces voy a colocar la marca de tabla que es table y voy a colocar la característica border igual 1. Sí, eso me va a abrir la tabla. Eso es como que yo escribiese esto de aquí, table border igual 1. Usualmente dentro de PHP las marcas que encierran lo que vamos a sacar por pantalla en el comando echo van entre comillas, no entre apóstrofes, aunque también pudiera hacerse, pero digamos, por convención se utilizan son las comillas, las dobles. Y como sabemos que la tabla va a terminar, también pues entonces vamos a hacer un echo para el cierre de la tabla, que sería así, table. Muy importante, las instrucciones en PHP terminan con punto y coma, a menos que sean una línea de un condicional o de un ciclo. En ese caso, el único ciclo que termina con punto y coma sería el do while. Bien, ahora ¿qué necesitamos hacer? Ya tenemos la tabla. Ahora necesitamos crear la primera fila. Y eso se va a hacer con la marca TR. ¿Sí? Eso nos va a hacer esta fila. Y ahora vamos a escribir esta frase de acá. Vamos a escribir pero recordemos que necesitamos meter eso dentro de una celda, ¿verdad? Porque las tablas llevan filas y llevan celda. Entonces eso iría TD. Cerramos aquí. TD. Vamos a colocar row span igual 3. ¿Qué significa eso? Que va a ser una celda que va a ocupar 3 filas. Que van a ser estas 3. Y aquí vamos a escribir el mensaje países europeos. Bien. Y vamos a colocar un punto y coma aquí. Ahora, ¿qué vendría? Vendría este numerito de aquí. Y esto es lo que necesitamos generar
utilizando un ciclo. Bien. Básicamente hay dos formas de hacer ciclos en la mayoría de los lenguajes, sobre todo en los lenguajes web. El ciclo, cuando es de duración estática, que uno lo conoce, utiliza, digamos, cuando comienza y cuando termina, uno utiliza el ciclo for, que utiliza esta estructura. Sería for, la variable que vamos a utilizar para controlar el ciclo, que por lo general se utiliza ahí, que va a tener un comienzo, va a tener un final y va a tener un incremento. Bien. En este caso, yo voy a comenzar el ciclo en 1 porque me interesa que pinte este número 1. Si yo comienzo en 0, tendré que sumarle 1 a cada vuelta. Y como si ustedes observan la tabla está dividida en dos partes. Entonces yo voy a hacer una primera parte dividida en 3 y la segunda parte va a ser de 4 a 6. Y menor o igual a 3, de manera que haga 3 vueltas exactas. Y aquí va a incrementar 1 a la i cada vez que dé la vuelta. Vamos a bajar esta llave por acá. A mí me gusta que esté aquí. Vamos a grabar esto un poquito. Recuerden, las variables en PHP comienzan siempre por el signo de dólar al principio. No deben llevar espacio en blanco a la mitad. Y preferiblemente usen letras. Pueden meter números y letras mezclados, pero es preferible que comiencen con letras. No usen guiones. Usen, en dado caso, piso. ¿Qué necesitamos pintar? Allí necesitamos pintar este 1, pero este 1 está dentro de una celda. Entonces tenemos que hacer eco td y aquí vamos a colocar $i y vamos a encerrar la celda. Dirán, bueno, ¿cómo es? O sea, ¿cómo haría esto? Eso es para hacer este 1. Como está dentro de una celda, iría dentro de la escritura de esa celda. En PHP uno puede colocar una variable dentro de comillas y eso significa que PHP va a interpretar eso como que yo quiero que el valor de esa variable aparezca escrito. Por eso lo puedo hacer de esta manera. Ahora, fíjense que cada vuelta es distinta. Si aquí es 1, debe decir España-Madrid. Si es 2, debe decir Francia-París. Si es 3, debe decir Reino Unido-Londres. Entonces aquí tengo que hacer una preguntita. Y para eso voy a utilizar un condicional. Y voy a escribir sí que. Si la variable i vale 1, entonces sería así. Si $i igual es para comparar, entonces, ¿qué voy a escribir yo? Si vale 1, voy a escribir España y Madrid. Entonces voy a escribir eco td. Vamos a abrirlo aquí, td. Cerramos td. Y colocamos España. Y aquí abrimos otro td para la otra celda que está al lado. Y cerramos la otra celda. Y aquí va a decir Madrid. ¿Sí? Entonces él va a pintar esta fila. Ajá, ¿qué pasa si no es 1? Tenemos 3 casos posibles, ¿verdad? Si es 1, si es 2 o si es 3. Entonces, aquí va a entrar en juego este else, pero una instrucción que se llama else if, que automáticamente, no, que directamente yo puedo continuar mi pregunta. Entonces yo puedo decir si es igual a 2. O sea, esto es como un else y debajo otro if.
aquí va directamente. Es la ventaja de usar el shift. Entonces, si es igual a 2, ¿qué voy a hacer? Vamos a copiar esto para acá y pegarlo aquí. Entonces aquí sería París, no, Francia, perdón. Y aquí sería París. Ajá, ¿qué pasaría si el otro caso? Entonces aquí escribo simplemente else. O sea, si no es 1 ni es 2, entonces quiere decir que es 3. Entonces vamos a trabajar con el otro país que sería el Reino Unido. Y aquí iría Londres. ¿Ok? Control S guarda cada cierto tiempo. Entonces, a cada vuelta, ¿qué va a pintar él? Va a pintar la I en la casilla y va a averiguar si es igual a 1, escribe TD, España, Madrid. Y si es 2, escribe Francia, París. Y si es 3, escribe Reino Unido, Londres. Ajá, una vez que termine el ciclo, cada vez que termine de escribir, él tiene que finalizar la fila. Porque acuérdense que en las tablas se hacen fila y columna. Entonces cerramos la fila. Cerramos la fila. Vamos a hacer una corrida así simulada a ver qué pasaría. Imprimo el 1. Imprimo el 1. Pregunto si vale 1 y escribo España, Madrid. Ya no acepta, ya entró por el condicional, se sale y escribe fin de fila. Escribir fin de fila, llegaría aquí. Da la vuelta, viene a 2, escribe el 2 y pregunta, ¿es 1 o no? ¿Es 2? Sí, escribe Francia, París y tira el fin de fila. Da la vuelta, llega a 3, escribe el 3 y pregunta, ¿es igual a 1? No. ¿Es igual a 2? No. Entonces entra por este else y escribe Reino Unido, Londres y escribe la fila. ¿Vale? Termina el ciclo y finaliza la tabla. Ahora vamos a ver si el resultado de la programación. Vamos a escribir aquí países, PHP, que sí le coloqué ahorita. Y aquí está. ¿Ven? Ya tiene forma, ya por lo menos se parece. Y si nosotros le damos aquí botón derecho inspeccionar, nos vamos a dar cuenta que lo único que hace él es escribir código HTML. Es la ventaja de trabajar en un lenguaje que funciona en servidor o que funciona en el backend, así se le dice. Ahora, nos falta todavía esta parte, los países americanos. Y para ilustrarla vamos a utilizar el otro ciclo. Fíjense una cosa, dentro del for la variable i comenzó valiendo 1 y cada vuelta se le iba incrementando un 1 por este i más que está aquí. Entonces, la primera vuelta entró valiendo 1, cuando dio la vuelta valía 2, dio la vuelta. ¿Todo es menor o igual que 3? Sí, hace la parte del igual a 2, se incrementó y subió, ya i vale 3. Entonces, i vale menor o igual que 3, sí, porque vale 3. Y hizo la línea para la i número 3. Cuando él vuelve a subir, él incrementa otra vez la variable y vale 4. Como i no es menor o igual a 3 porque ya es 4, rompe el ciclo y escribiría esta instrucción. Quiere decir que aquí todavía la i está viva y vale 4. Y yo puedo utilizar ese 4 para escribir algo aquí. 4, 5 y 6. Si se dan cuenta es la misma tabla dos veces, lo único que cambian son los valores que están dentro. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a copiarme estas dos líneas de aquí para crear una nueva fila.
Y voy a cambiar esto por países americanos, que es lo que necesito. Recuerden que la tabla arrancó aquí, cerró aquí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como yo sé que I vale 4, yo voy a utilizar el ciclo while. ¿While quién? While $i menor o igual a 6. ¿Por qué 6? Porque yo debo llegar hasta el número 6 aquí. Por eso. Vamos a colocar. ¿Qué necesitamos hacer? Lo mismo que está aquí. Pero obviamente vamos a cambiar algunas cositas. Por ejemplo, la I tiene que seguirse escribiendo, pero ya no sería 1. Entonces, si aquí I vale 4, ¿qué debe llevar? Estados Unidos, Washington. Entonces, aquí U, Washington. Si vale 2, sería Canadá, Toronto. Canadá, Toronto. Y si no, no sería 2, aquí sería 5. Y si no, entonces tendría que ir México, ¿sí? México. México. ¿Sí? Muy bien. Pero el while aquí necesita una línea más para poder controlar su funcionamiento. ¿Qué línea necesita? Yo necesito incrementarla ahí. Y eso lo voy a hacer con esta línea de código. Porque el while no tiene un incremento como el for, que es este de acá. El while necesita que yo le diga que la i vale 1 más, de manera que en la primera vuelta valía 4. 4 menos o igual que 6, entra al ciclo y hace esta línea de aquí. Finaliza la fila, incrementa 1 y sube y vale 5. 5 menos o igual que 6, sí. Escribe el 5, entraría por esta línea, hace el fin de fila, incrementa 6 y sube. 6 menor o igual que 6, sí, porque 6 igual a 6. Y hace esta de acá porque no es ni 4 ni es 5, es 6. Entonces escribe México, México, escribe la fila y I vale 7. Ahora, cuando él sube y pregunte si el I vale 7, dice, ¿I es menor o igual que 6? No, porque 7 no es menor o igual que 6. Es falso, revienta el ciclo y finaliza la tabla. Vamos a ver qué resultado nos arroja esto. Perfecto. ¿Qué es lo único que nos faltaría hacer? Vamos a echarle una centradita para que quede en medio. Y vamos a colocar entonces dentro de esa tabla, vamos a encerrar todo esto. Vamos a colocar aquí un div. Vamos a decirle align sender. Y esta marca de fin de div nos la llevamos para el final. Y la colocamos aquí. Ok, esto lo vamos a intentar un poquito. Vamos a colocar esto hacia adentro así. Y esto para acá. Y ya tenemos listo nuestro código de tabla. Está centradito en. ¿Sí? Otras consideraciones acerca de fuente y tipo de letra, eso se puede hacer con estilo. ¿Okay? Pero lo que yo quiero que ustedes vean es que dentro del código HTML yo meto el código PHP encerrado entre estas dos marcas. ¿Sí? Las variables comienzan con el dólar. La instrucción para escribir en la pantalla es echo. Hay otras como el print, pero en este caso utilizamos echo. Y los valores se pueden encerrar entre comillas para hacer cadenas de caracteres. Las variables también se pueden imprimir normalmente, como en este caso la i. ¿Sí? Las preguntas de condicional se hacen con doble igual. El igual es para asignar.
Bien. Y lo que está encerrado entre llaves es un grupo de instrucciones que se van a hacer de en una sola bloque, digámoslo así. Los comentarios se hacen aquí como en JavaScript, doble barra o se coloca barra, barra asterisco y se cierra con asterisco barra. ¿Ok? Entonces, esto es todo por ahora. Vamos a dejar este ejercicio hasta aquí. Espero que lo practiquen y cualquier duda, pues estamos a la hora.